Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse con nosotros para continuar con nuestra serie La vida de Dios en el alma humana. La vida de Dios en el alma humana. Estamos respondiendo a los 5 aspectos que muestran cómo los cristianos son diferentes de las personas no cristianas. En los 2 artículos anteriores de esta serie vimos cómo los cristianos somos diferentes de las personas no cristianas, y el apóstol Pablo le llama a las personas no cristianas, los nomina con la frase, la expresión, los que andan en la carne, dando a entender la carne, la expresión la carne como la sujeción a la naturaleza pecaminosa, a la concupiscencia humana, a la naturaleza caída del ser humano en el pecado. Las personas que están sometidas a su naturaleza pecaminosa andan en la carne. Los cristianos somos diferentes de estas personas. En primer lugar, vimos que una de estas diferencias, o la primera de estas diferencias, es que como cristianos somos personas habitadas por Dios mismo, habitadas por Dios en la persona del Espíritu Santo. Y una pequeña aclaración, y es que tenemos que decir que el Espíritu de Dios es una persona, porque en tal caso no podríamos decir que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir que yo habito en esta casa, pero no puedo decir que mi mesa habita en esta casa. No se aplica a la mesa, porque la mesa no es alguien, la mesa es algo. Lo mismo sucede con el Espíritu. Si decimos que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que nosotros somos una habitación del Espíritu, no podemos asumir la idea de que el Espíritu no sea una persona, porque en tal caso entonces no podemos decir, ni la Biblia pudiera decir, que el Espíritu habita en nosotros, porque para que tú habites, tú tienes que ser alguien. Ya lo dijimos, pusimos el ejemplo de la mesa. Podemos hablar de la mesa, de la silla, podemos hablar de la computadora o de cualquier otra cosa que tengamos dentro de esta casa. De nada de eso pudiéramos decir que habita en esta casa. Yo no puedo decir mi computadora habita en esta casa. Eso es un disparate olímpico. Mi computadora no habita en ninguna parte. El que habita soy yo. Yo soy la persona que habito en esta casa. Esta casa es mi habitación, porque yo soy la persona que la habita. Así sucede con el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, para que Él pueda habitar en nosotros, entonces tiene que ser una persona. Que es una persona espiritual, claro. Como la Biblia dice, Dios es espíritu. Hay una diferencia de naturaleza entre el ser de Dios y nuestro ser. Nosotros somos seres físicos y Dios es un ser espiritual. En este caso, el Espíritu de Dios que habita en nosotros es un ser espiritual, obviamente. Y es una persona, porque si no, no pudiéramos decir, y la Biblia no pudiera decir, que somos la habitación del Espíritu. Pero bueno, eso es solamente un paréntesis para aclarar ese detalle. Quizás en un momento más adelante pudiéramos hacer una serie hablando acerca, vamos a explorar la naturaleza y el ser de Dios en general, bien, y pudiéramos tratar estos temas más profundamente, pero hoy no, hoy estamos siguiendo, y de hecho ya estamos llegando al final, nos quedan 2-3 capítulos más para cerrar nuestra serie, y nuestra serie La vida de Dios en el alma humana. Recuerden, estamos viendo ya los últimos capítulos, van a tratar el tema de la diferencia, que nos hace diferentes, y lo primero que estamos viendo, digamos repasando, porque ya lo hemos visto ya, es que esa primera diferencia es que somos personas habitadas por el Espíritu Santo. Lo que sin duda es un regalo maravilloso, pues el Espíritu de Dios en nosotros es la primicia de nuestra gloria final, y que nosotros somos una habitación permanente, y eso es un detalle también importante,
porque el Espíritu de Dios no está en nosotros como quien viene de visita. No está en nosotros como quien viene porque va a realizar una tarea y cuando termine se va. No, habita permanentemente, lo cual implica la idea de familiaridad, de comunión, familiaridad, comunión, la idea de intimidad, intimidad, familiaridad, comunión. Son ideas que se manejan en esta relación de Dios y el Espíritu, de Dios, del Espíritu y nosotros. El Espíritu y nosotros, en esa relación nosotros y Dios, se crea una relación de familiaridad, de intimidad y de comunión. Y eso se logra porque somos una habitación permanente. Es decir, el Espíritu no viene temporalmente, no viene momentáneamente, no viene rápido, hace algo y se va otra vez. No, es permanente, esa habitación es permanente. El Espíritu Santo no está en nosotros de manera momentánea o temporal, como quien viene a realizar una tarea y retirarse luego, sino que ciertamente ofrece para nosotros, por esa permanencia, un sentido de garantía y seguridad. En segundo lugar, somos diferentes de las personas no cristianas. Somos diferentes de las personas no cristianas en que estamos, por esa permanencia del Espíritu en nosotros y por esa habitación, estamos bajo el poder o bajo el dominio del Espíritu. Ya no estamos bajo el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa, que es otra diferencia con los que no son creyentes. Precisamente los que no son creyentes, Pablo los nomina como los que están en la carne, pero nosotros no estamos en la carne. De nosotros se dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme. Y se da cuenta que es una palabra importante. Conforme, es decir, de acuerdo a la misma forma. De acuerdo a la misma forma. Y es importante eso porque vamos a estar aclarando también acerca de las personas que dicen yo creo en Dios a mi manera. Si no es de acuerdo a la forma de Dios, entonces no estás andando conforme al Espíritu, sino que sigues andando conforme a la carne. Perdón. Y aunque tengamos lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa que aún persiste, porque no ha sido eliminada, no ha sido extraída de nosotros completamente, permanece aún, pero limitada en poder, es decir, el dominio de nuestra vida ya no está bajo el control de la naturaleza pecaminosa, sino bajo el control o el gobierno del Espíritu Santo, quien habita permanentemente en nosotros. Y estas son diferencias. Hoy vamos a ver la tercera de estas 5 diferencias, y es que tú le perteneces a Cristo. Vamos a volver a nuestro texto, a nuestro pasaje de Romanos capítulo 8, versos 7 al 11. Estamos ahí en Romanos capítulo 8, versos 7 al 11. Perdón, ahora sí. Dice allí, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vean las palabras: mora, habita. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, la persona que no tenga el Espíritu de Cristo, esa persona no le pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, y vean la relación, que somos morada del Espíritu, pero si Cristo está en vosotros,
y es que hay una relación muy íntima entre Cristo y el Espíritu, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y vuelve a usar el término morar, habitar, ¿verdad? Se refiere a un ser vivo, a una persona viva. Porque una cosa que no es un ser vivo no puede habitar o morar. De hecho, la palabra morar implica la idea de vivir. No puede ser que no sea alguien vivo, definitivamente. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vean el énfasis que la propia palabra de Dios da al hecho de que el Espíritu Santo mora o habita en nosotros. La cuestión de morar o habitar. Bueno, ese es nuestro texto de hoy, que es el mismo texto que hemos estado siguiendo para ver estas diferencias. Noten las dos últimas cláusulas del versículo 9. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no es de él. Es decir, esa persona no es de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Pero esto es una gran verdad, y lo mismo puede decirse de su reverso. Si de verdad tienes el Espíritu de Cristo, asimismo le perteneces a Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. No le perteneces a Cristo. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, que es lo mismo pero a la inversa, entonces le perteneces a Cristo. Y esa es la tercera diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. Le pertenecemos a Cristo. Y le pertenecemos a Cristo debido a que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que ahora estamos bajo el dominio del Espíritu. Pablo conecta, bueno, hay un versículo que me gustaría citar, está allí en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Así que desde ahora quiero que te veas a ti mismo como lo que en verdad eres, propiedad de Cristo. Y Efesios 1, 13 y 14, vamos a leerlo porque es un pasaje interesante. Bueno, de hecho, ¿qué cosa en la Biblia no es interesante? Dice allí, Efesios 1, 13 y 14, dice: en él, en Cristo. El pasaje, en su contexto anterior, está hablando de Cristo. En Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo que fue prometido, fuisteis sellados con ese Espíritu. Que es las arras. La palabra arras, como la usa la Reina Valera de la versión del 1960, puede traducirse perfectamente en un castellano más moderno como garantía. Que es la garantía. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, el cual es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y este es un pasaje maravilloso. Dice que el Espíritu de Dios es la garantía de nuestra herencia, es decir, de ese futuro glorioso que Dios tiene preparado, reservado para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Dios tiene un futuro reservado, glorioso, y el Espíritu Santo es el que garantiza que esa herencia la vas a recibir. Y sigue diciendo hasta la redención, y dice hasta la redención, y uno se queda así como diciendo, bueno, pero es que no somos redimidos ya. Sí, ya somos redimidos, pero aquí dice hasta la redención. Porque el pasaje está contemplando lo que en teología se conoce como el ya, pero no todavía.
Ya somos redimidos, pero la redención aún no es completa. Ya, pero no todavía. Ya somos redimidos. La Biblia dice, para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él cree, no crea, cree. Todo aquel que en él cree, Juan 3:16, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y aquí ahora dice, hasta la redención. Y uno se queda, bueno, ¿tenemos vida eterna? Sí, pero hasta la redención, hasta que no somos redimidos ya, sí, somos redimidos ya. ¿Tenemos redención? Sí. ¿Tenemos vida eterna? Sí, pero hasta la redención, en la expresión hasta, es que está indicando que esa posesión, esos regalos de la gracia que ya hemos recibido, aún tienen promesa de futuro por cumplir. Es decir, hay algo que completar. Hay algo que completar hasta que sea completo. Por eso es que en teología se maneja esa expresión del ya, pero no todavía. Ya somos redimidos, sí, pero hasta la redención, porque hasta que esa redención que ya tenemos sea completa, que aún no es completa, pero será completa. Entonces, hasta la redención, pero hasta la redención ¿de qué? De la posesión adquirida. ¿Y qué cosa es la posesión adquirida? La iglesia. Tú y yo, los creyentes. Por eso es que estamos viendo esta tercera diferencia. Eres propiedad de Cristo. Y esto es lo que hoy quiero que veas. Quiero que te veas como lo que realmente eres. Si eres cristiano, si tienes el Espíritu de Dios viviendo, habitando, morando en ti, si estás bajo el dominio del Espíritu, entonces le perteneces a Cristo. Porque eres posesión adquirida, es decir, has sido comprado por precio. Has sido comprado por precio. Eso es lo que indica el hecho de que eres posesión adquirida. Has sido comprado. Eso es lo que implica que has sido redimido. Cuando dice que eres posesión adquirida y dice hasta la redención, te está diciendo que ya has sido redimido porque ya has sido adquirido, ya eres una posesión adquirida, pero dice hasta la redención o dicho de otra manera, hasta la redención final o hasta que esa redención sea completa. Pero ya eres redimido porque ya eres adquirido, ya eres una posesión adquirida, le perteneces a Cristo. Esa es la tercera diferencia. Primero, eres una persona habitada por el Espíritu. Segundo, estás bajo el dominio del Espíritu, lo cual implica que ya no estás bajo la ley, sino que ahora estás bajo la gracia. Y en tercer lugar, le perteneces a Cristo por cuanto eres posesión adquirida. Le perteneces a Cristo. Entonces, Pablo conecta las ideas de habitar y de posesión en Primera a los Corintios capítulo 6 versos 19 y 20 cuando dice, ¿acaso perdón, hoy disculpen, volvemos. Dice, Pablo conecta las ideas de habitar y de posesión, en Primera a los Corintios capítulo 6 versos 19 y 20. Allí dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Ahí está la habitación. Eres templo del Espíritu, el Espíritu de Dios habita en ti. Ahí está la habitación. Y sigue diciendo, y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Ahí está la cuestión de la posesión. Primero la habitación. Eres templo del Espíritu, donde el Espíritu de Dios habita, donde el Espíritu de Dios mora, y que ya no eres tu propio dueño. Ya no eres tu propio dueño. Porque ustedes han sido comprados por precio. Eres posesión adquirida. Por eso eres redimido. Eres redimido porque eres posesión adquirida. De hecho, exactamente
La redención implica el rescate por efectuar un pago. Es decir, Cristo compró a su pueblo. Cristo compró a su pueblo y esa es la redención. Eres redimido porque eres comprado. Y si eres comprado, entonces ahora eres posesión adquirida de Dios. Dios te ha adquirido porque te ha comprado, y porque te ha comprado es que te ha redimido. Por eso es que sí tenemos redención, y es hasta la redención, porque sí tenemos redención, pero esa redención será completada. Será completada, pero no es que no la tengamos. Sí la tenemos, pero no tenemos todos los beneficios de esa redención en este momento. Tendremos todos los beneficios de esa redención cuando esa redención sea completada. Pero sí, ya eres redimido, y sí, ya tienes vida eterna, y sí, eres posesión adquirida, y sí, eres propiedad de Cristo. Y eso te hace diferente. Eso es lo que te hace diferente. Hubo un tiempo en los Estados Unidos, en que una persona podía reclamar una porción de tierra en el oeste americano simplemente yendo allá a vivir, a habitar en ese lugar. Habitando ese lugar ya podía reclamar la posesión de esa tierra. Y claro que siempre estuvo la forma tradicional de adquirir tierra, que fue comprándosela al gobierno. Pero bueno, las personas que en ese tiempo, estoy hablando de el siglo XIX o antes, bien, hubo siempre hubo la posibilidad de comprar, pero había un vasto territorio por alcanzar, era necesario poblarlo, y el gobierno de los Estados Unidos decidió que le otorgaría la propiedad de la tierra a las personas que fueran a vivir allá. No tenían dinero para comprarla, pero podían ir a habitar. Así que hubo muchas personas que no tenían nada, pero tenían una oportunidad yéndose a vivir a ese lugar. Y allí entonces podían reclamar la posesión de tierras en esa zona. Cristo hizo por nosotros ambas cosas. Al poseer nuestra propiedad, es decir, la propiedad de todos nosotros, para poseernos, para ser nuestro dueño, para ser nuestro Señor, Él nos compró y también nos habitó. Hizo ambas cosas, comprarnos y habitarnos, las dos cosas. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos o no habían recibido misericordia, pero ahora han sido compadecidos. Noten que somos pueblo adquirido, es decir, pueblo comprado. Nos han comprado. ¿Y cuál es la gran aplicación de ser propiedad de Cristo? Importante. ¿Cuál es la gran aplicación? ¿Cómo se aplica de manera práctica en nuestra vida? ¿Qué sentido práctico tiene para nosotros que Cristo sea el dueño? O que nosotros seamos su propiedad. ¿Cuál es el sentido práctico de esto? Nuestra relación con Cristo como Señor y Salvador. Nuestra relación con Cristo como Señor y Salvador. Noten las dos cosas, Señor y Salvador. En cierta ocasión yo visité a una señora anciana, miembro de la iglesia. Fui a visitarla, fui a verla, y estábamos conversando en su casa, y como hacen todos los cristianos espirituales, que cuando se sientan a conversar, de lo que hablan es de la Biblia, mayoritariamente. Digo, no es que no podamos hablar de otras cosas, pero bueno, estábamos hablando de la Biblia. ¿De qué asunto específicamente? Ni me lo pregunten, ahora yo no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero
Lo que sí sé es que estábamos hablando de la Biblia, estábamos hablando de la revelación de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha enseñado, en fin. Y en cierto momento, la nieta de esa señora interviene en la conversación y ella dice que ella también creía en Dios, que ella también creía en Cristo, pero que ella creía en Cristo a su manera, a su manera. Yo le respondí que esa era una forma muy ilusa de tener fe, es una forma muy ilusa de creer, una forma incorrecta y nada verdadera para creer. Es decir, que no se puede creer en Dios realmente de esa forma en que ella estaba pretendiendo hacerlo. Eso no es posible, eso no va a funcionar nunca con nadie. No va a funcionar. El yo creo en Dios a mi manera sencillamente es hago por regla. Eso no funciona. Eso no funciona. La razón es sencilla. La forma en que esta muchacha y como mucha gente, porque hay mucha gente queriendo creer en Dios a su manera, es decir, a la manera de ellos, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos, cada cual a su manera. La razón por la que esa forma de creer no es posible es porque deja fuera por completo al señorío de Cristo. Cuando una persona dice, yo creo en Dios a mi manera, lo que está diciendo es que quiere tener los beneficios de una relación con Dios, pero sin el compromiso de someterse al señorío de Cristo o al dominio del Espíritu. Es decir, lo que está diciendo es que esa persona quiere seguir viviendo en el deleite de complacer a su naturaleza pecaminosa y a la vez recibir de Dios sus beneficios. Definitivamente eso no funciona y no es aceptable. No hay forma en que Dios pueda aceptar esa manera, esa forma. Cuando las personas dicen yo creo en Dios a mi manera, definitivamente Dios no lo va a aceptar porque no es aceptable. Y no es aceptable porque no es posible que tú recibas los beneficios de Cristo sin el compromiso con Cristo. No es posible, no hay manera, eso no va a funcionar nunca. Cuando la gente dice yo creo en Dios a mi manera, lo único que hacen es dejar fuera completamente el señorío de Cristo. El hecho de que Cristo no es solo salvador de los hombres, es decir, de las personas. Cuando digo hombres, entiéndase que estoy hablando en términos genéricos. El hombre como ser humano. Cristo no es solo salvador de los hombres que creen en Él, sino que también es el Señor de ellos. Cristo no solo es el Salvador de ellos, sino el Señor de ellos. De hecho, exactamente para que funcione, para que Cristo sea el Salvador de los hombres, tiene que ser el Señor de los hombres. Si Cristo no es Señor de una vida, pues no es Salvador de esa vida. Esa vida puede encontrar salvación en Cristo cuando se someta al gobierno de Cristo. Pero si no se somete al gobierno de Cristo, no va a recibir los beneficios de la salvación de Cristo. Eso no puede, no hay manera que eso pueda suceder. No es posible que Cristo sea el Salvador de los pecadores si no es el Señor de los pecadores. Y esto es una realidad que es muy fácil de entender realmente. Y es por lo que hemos estado explicando desde los capítulos anteriores. La persona que está sometida a su naturaleza pecaminosa y caída, esa persona que está sometida al dominio del pecado, para que Cristo sea el salvador de esa vida, tiene que liberarla del dominio del pecado. Pero para Cristo liberar a una persona del dominio del pecado, tiene que sacar al pecado, a la concupiscencia, del trono de la vida de esa persona y ocupar Cristo ese trono. Para entonces, como rey de esa persona, poder otorgarle sus beneficios.
De otra manera no puede funcionar. La persona que dice yo creo en Dios a mi manera quiere mantener a su naturaleza pecaminosa en el trono, pero que a la vez Dios le regale los beneficios de su redención. Pero eso no es posible porque la persona que está sometida a su propia naturaleza caída no desea someterse al gobierno de Cristo. Entonces no es posible que Cristo pueda otorgar sus beneficios a una persona que no está sometida a su gobierno. Para que una persona reciba los beneficios del gobierno de Cristo, obviamente, porque es que no hay forma de decirlo más claramente, tiene que estar sometida al gobierno de Cristo. Entonces podrá recibir los beneficios de ese gobierno, de ese nuevo gobierno. Pero vamos a explicarlo bíblicamente, vamos a citar la palabra de Dios. Romanos 6:23, allí dice, vamos a leerlo, Romanos capítulo 6, verso 23 dice, es un pasaje muy conocido, aquí, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El pecado como dueño de la vida de una persona, le paga a esa persona con muerte. En cambio, Cristo como Señor de la vida de una persona, le otorga, le regala los beneficios de la salvación, de la vida eterna. Pero en ambos casos, es decir, la persona está sometida o a un gobernante o al otro gobernante. El gobernante pecado paga con muerte. El gobernante Cristo otorga como regalo la vida eterna. Pero depende de a cuál gobernante tú estás sometido. Así que la expresión yo creo en Dios a mi manera no es aplicable con Dios. No aplica, no hay forma, de hecho no hay manera de que aplique, no hay ninguna manera de que pueda aplicar. Aquí tenemos nuevos tesoros de verdad para fortalecer nuestra fe y gozarnos en ellos, en esos tesoros. Uno de esos tesoros es la seguridad de la salvación, el hecho de que pertenecemos a Cristo por causa de que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Nos da absoluta seguridad, como ya lo vimos en Efesios 1, 13 y 14, que el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida. Es la garantía de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida sea completa, porque ese es el plan de Dios, completar esa redención. Dice, tenemos nuevos tesoros de verdad y uno de esos tesoros es la seguridad de la salvación. El hecho de que pertenecemos a Cristo por causa de que Cristo sea el Señor de nuestras vidas nos da absoluta seguridad frente al rostro de la muerte. Cristo cuida de los suyos. Él no nos compró para perdernos. Es decir, Él no nos compró, Él no pagó por nosotros para perdernos. No hay manera que Cristo haya pagado por nosotros, nos haya comprado, seamos posesión adquirida de Dios y que después Cristo nos pierda. Eso no es posible. Por eso es que la seguridad de la salvación es un hecho frente a la realidad de que Cristo sea el Señor. Cristo cuida a los suyos, Él no nos compró para perdernos. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 37 al 40, no lo vamos a leer todo, pero búsquelo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 37 al 40. Básicamente allí Jesús dice que Él vino para cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios el Padre es que todo aquel que el Padre le da vendrá a Cristo, y Cristo lo recibe, no lo echará fuera y le resucitará en el día final. Porque esa es la voluntad de Dios el Padre, que todo lo que Dios el Padre le dé a Cristo, Cristo no pierda nada. Cristo no pierda nada, y cuando dice nada se refiere a las personas a que Dios el Padre le entregará. Cristo no los va a perder, sino que los va a resucitar en el día final. Capítulo 6 del Evangelio de Juan,
versos del 37 al 40. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, también en los versos 27, 28, 29, ahí en esos versos, Cristo dice que nosotros estamos asegurados, sujetos, dice que estamos sujetos en las manos poderosas de Dios y que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces, el hecho de que seamos propiedad de Dios y de que le pertenezcamos a Cristo nos da absoluta garantía de la salvación. Así que yo te dejo con una pregunta. ¿Ya le perteneces a Cristo? ¿Ya eres propiedad de Cristo? ¿Ya el Espíritu de Dios habita en ti? ¿Ya tienes el Espíritu? Te dejo con esas preguntas. Eso es lo que marca la diferencia. Dios te bendiga.